¿Qué tal amigos? En este video, sin duda he conseguido las mejores historias de terror hasta ahora, así que prepárate, ponte audífonos, suscríbete y dale like. Primer historia. Hola, mi nombre es Carlos, tengo 47 años y soy de un pueblo pequeño. Para los que no lo conocen, es un pueblo mágico, lleno de historia, de calles empedradas y de iglesias viejas. Pero también es un pueblo con secretos. Y uno de esos secretos casi me mata. Toda mi vida he trabajado en mantenimiento. Hace 2 años conseguí empleo en el hospital de la zona, un edificio viejo, de los años 60, que ya deberían haber derrumbado. Pero como no hay dinero, ahí sigue, funcionando a medias. Mi trabajo era de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Revisar calderas, tuberías, que no fallara la electricidad. Básicamente estar solo en un hospital enorme mientras los doctores y enfermeras atienden urgencias. Las primeras semanas fueron tranquilas. El hospital es ruidoso de noche, pero con ruidos normales, monitores, pasos de enfermeras, carritos de medicinas. Aprendí a distinguirlos. Pero hay un ruido que no es normal. Y lo escuché por primera vez un martes de octubre. Eran las 3 de la madrugada. La hora más muerta. Estaba en el sótano, revisando las calderas, cuando escuché un carrito. Un carrito de esos de acero que usan para transportar pacientes. Rechinaba las ruedas, como siempre. Ritin, ritin, venía por el pasillo. Pero yo sabía que a esa hora no trasladan pacientes. Me asomé por la puerta de la caldera y vi el pasillo vacío. El ruido seguía, cada vez más cerca, pero no había nadie. El carrito pasó frente a mí, invisible, y el ruido se perdió al fondo, hacia el área de quirófanos. Me quedé helado. No soy nervioso, he visto cosas en mi vida, perros muertos, borrachos peleando, pero esto era diferente. El ruido era real. Las ruedas rechinaban igual que cualquier carrito del hospital. Pero no había nadie empujándolo. Esperé unos minutos, respirando hondo, y seguí con mi trabajo. Me tomé un café en la salita de empleados y traté de olvidarlo. A la noche siguiente, volví a escucharlo. Otra vez 3 de la madrugada. Otro carrito. Pero esta vez no era solo el ruido. Esta vez vi la puerta del elevador de servicio abrirse sola. Se abrió lentamente, se quedó abierta unos segundos, y se cerró. Del elevador salió un olor. Un olor a podrido, a carne descompuesta, a formol y a sangre vieja. Tapé mi nariz con la camisa y me acerqué. El elevador estaba vacío. Pero en el piso, había un charco pequeño de agua negra, como si alguien hubiera goteado algo. Algo dentro de mí me dijo que no debía investigar más. Pero la curiosidad pudo más. Al día siguiente, busqué a las enfermeras de más confianza. Una de ellas, la más vieja, se llamaba Lucha. Tendrá como 60 años y ha trabajado ahí desde joven. Es callada, pero buena gente. Le llevé un café y le pregunté directamente. Doña Lucha, ¿qué hay con el elevador de servicio? ¿Por qué se abre solo a las 3 de la mañana? Ella dejó de revolver su café. Levantó la vista y me miró fijo. Sus ojos se pusieron serios, como si le hubiera preguntado algo prohibido. Carlos, me dijo en voz baja, eso no es el elevador. Eso es la enfermera Elena. No te acerques a esa área después de las 3. Y si ves una sombra con cofia, te haces a un lado y no la miras. No le hables. No le digas nada. Solo te apartas y esperas a que se vaya. Yo me quedé callado, esperando que siguiera. Después de un largo suspiro, me contó la historia. Elena trabajaba en el hospital en los años 70. Tenía 20 y tantos años, era enfermera de noche, joven, bonita, de esas personas que siempre están sonriendo. Todos la querían, pacientes y doctores. Era eficiente, dedicada, nunca cometía errores. Pero una noche, todo cambió. Un paciente que había sido operado del estómago se puso grave después de la cirugía. Era un hombre mayor, como de 70 años, y su familia no tenía dinero para cuidados intensivos, así que lo dejaron en recuperación, con Elena vigilándolo. Esa noche no había muchos doctores, solo uno de guardia que estaba atendiendo una emergencia en urgencias. El paciente empezó a quejarse de dolor, mucho dolor, y Elena intentó localizar al doctor por radio, pero no contestaba. Desesperada, viendo que el hombre se retorcía en la cama, Elena tomó una decisión. Fue al cuarto de medicamentos y preparó una jeringa con morfina. Pero en el apuro, con el miedo, con la presión, tomó el frasco equivocado. En lugar de morfina, le inyectó una dosis alta de potasio. El paciente murió en minutos, con una convulsión horrible,
mirando a Elena con los ojos desorbitados. Cuando descubrieron lo que había pasado, Elena no lo podía creer. Se sentó en una silla del pasillo y se quedó en silencio. No lloró, no gritó, solo se quedó mirando la pared, muda. La suspendieron, obviamente, pero como no hubo mala intención, solo fue negligencia, no fue a la cárcel. La dejaron libre, pero ella ya no era la misma. Dejó de hablar por completo. No respondía a nadie. Se la pasaba en su casa, encerrada, mirando la tele apagada. Su familia intentó ayudarla, psicólogos, doctores, pero ella solo movía la cabeza. Un día, 3 meses después del error, Elena salió de su casa sin decir nada. Caminó hasta el hospital, que estaba a unas cuadras, entró por la puerta de atrás, subió las escaleras hasta el último piso, donde están los quirófanos viejos que ya no usaban, y cuando vio el elevador de servicio abierto, se lanzó al vacío. Pero el elevador no estaba en ese piso. Había bajado minutos antes. Elena cayó por el hueco, golpeándose piso por piso, rebotando contra las paredes de concreto, hasta estrellarse en el sótano. Donde yo trabajo todas las noches. Donde reviso las calderas. Donde el carrito pasa sin que nadie lo empuje. Doña Lucha terminó la historia y me agarró la mano. Carlos, te lo digo por tu bien. Elena no descansa. Sale de noche porque busca a alguien. Busca llevarse a alguien con ella. No quiere estar sola en el hueco. Por eso arrastra los carritos, para que la sigas. Para que vayas a ver qué es el ruido. Y cuando te acerques, te agarra. Me reí nervioso. Le dije que gracias, que yo tenía cuidado, que no creía en fantasmas. Pero esa noche, cuando volví a mi puesto, no pude evitar mirar hacia el elevador de servicio cada vez que pasaba cerca. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Los ruidos cesaron. El elevador se quedaba quieto. Ya casi me había olvidado de Elena. Pensaba que era solo una historia de viejas para asustar a los nuevos. Pero entonces pasó lo que no debía pasar. Era un sábado de noviembre, cerca de la madrugada del domingo. El hospital estaba tranquilo, pocos pacientes, pocas enfermeras. Yo estaba en el sótano, en el cuarto de calderas, haciendo mi ronda de las 2:45. Todo normal. Las calderas funcionando bien, la presión estable, las tuberías sin fugas. Me disponía a subir a la planta baja para descansar un rato, cuando escuché el carrito. Ritin, ritin, ritin. El mismo rechinido. Pero esta vez no venía del pasillo principal. Venía del fondo, de donde están los cuartos de almacenamiento viejos, los que ya nadie usa. Me asomé. El pasillo estaba a oscuras, solo iluminado por las luces de emergencia, esas verdes que dejan todo con un color enfermo. El ruido seguía. Ritin, ritin. Y entonces, lo vi. Una sombra. Una silueta de mujer, con uniforme de enfermera antiguo, de esos con cofia blanca y vestido azul marino, empujaba un carrito vacío por el pasillo. La vi claramente. Era translúcida, como si estuviera hecha de humo, pero se movía con pasos lentos, firmes. El carrito que empujaba era real. Las ruedas rechinaban contra el piso. Y ella no miraba al frente. Miraba hacia abajo, hacia el carrito, como buscando algo. Me quedé pegado a la pared, sin respirar. Pasó frente a la puerta del cuarto de calderas. Pasó tan cerca que pude ver los detalles, las manos arrugadas, la piel gris, la cofia ligeramente inclinada. Y el olor. Ese olor a podrido, a humedad, a cosa muerta. Cuando pasó, el frío me golpeó la cara como si hubiera abierto un congelador. La vi alejarse hacia el elevador de servicio. Llegó a la puerta, se detuvo, y el elevador se abrió solo, como la otra vez. Ella entró con su carrito, se dio la vuelta, y antes de que la puerta se cerrara, levantó la cabeza y me miró directamente. Tenía la cara desfigurada. No era una cara bonita, no era la enfermera joven de la historia. Tenía la cara aplastada, torcida, como si hubiera chocado contra el concreto piso tras piso. Un ojo le colgaba un poco, la boca estaba abierta en un ángulo imposible, y el cuello estaba doblado hacia un lado, roto. Me miró y sonrió. Una sonrisa horrible, de dientes partidos, de encías negras. Y dijo, con una voz que no salía de su boca sino que retumbaba en mi cabeza: ya encontré a alguien. La puerta del elevador se cerró. El pasillo quedó en silencio. Salí corriendo. Subí las escaleras como pude, tropezando, casi cayéndome. Llegué a la entrada de emergencias, donde había gente, enfermeras, un par de policías. Me senté en una silla y no dije nada. Ellos me vieron la cara,
blanca como el papel, y me preguntaron si me sentía bien. Dije que sí, que solo era cansancio. No conté lo que había visto. ¿Quién me iba a creer? Pensé que con haberla visto se acababa todo. Pero no. Esa noche, cuando llegué a mi casa, supe que algo había cambiado. Vivo solo en una casa pequeña, cerca del centro del pueblo, herencia de mis padres. Siempre me ha gustado la tranquilidad. Esa noche, al entrar, sentí frío. No era frío de la calle, era frío de adentro, como si alguien hubiera dejado el refrigerador abierto. Revisé todas las habitaciones. Todo en orden. Me acosté, pero no pude dormir. A las 3 de la madrugada, exactamente, escuché un ruido en la cocina. Ritin, ritin. El carrito. Se oía lejano, como si estuviera en otra parte de la casa, pero claro. Me levanté despacio, agarré un cuchillo de la mesita de noche, y fui hacia la cocina. Al asomarme, no había nadie. El carrito no estaba. Pero el fregadero, que yo había dejado vacío, tenía agua. Agua negra, como la que vi en el elevador. Entonces la escuché atrás de mí. Su voz, rasposa, rota. Ya estamos juntos. Me di la vuelta y ahí estaba, parada en la entrada de la cocina, con su uniforme roto, su cara aplastada, su cofia sucia. El carrito ahora estaba a su lado, vacío. Dio un paso hacia mí. Yo no podía moverme, no podía gritar, no podía nada. Dio otro paso. Extendió una mano gris, de dedos torcidos, y tocó mi cara. Estaba helada, dura como el hielo, y al mismo tiempo húmeda, pegajosa. Vámonos, dijo. El hueco es frío, pero acompañado se calienta. En ese momento, no sé de dónde saqué fuerzas, pero recordé lo que doña Lucha me dijo: no le hables, no la mires, solo apártate. Cerré los ojos con fuerza. Apoyé la espalda contra la pared y empecé a contar mentalmente, como cuando era niño y tenía miedo. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando abrí los ojos, ella había desaparecido. El carrito también. La cocina estaba normal. El fregadero seco. Salí de la casa a las 4 de la mañana y me fui a la central de autobuses. Esperé sentado en una banca hasta que salió el sol. Llamé a mi trabajo y dije que estaba enfermo. No volví a esa casa en 3 días. Cuando regresé, todo parecía normal. Pero desde entonces, no puedo dormir tranquilo. A veces, cuando son las 3 de la madrugada, escucho un carrito lejano. Ritin, ritin. Y sé que ella sigue buscando. No sé si me encontrará de nuevo. No sé si aquella noche, cuando me tocó la cara, me marcó para siempre. Solo sé que ya no soy el mismo. Dejé de trabajar en el hospital. Me cambié de casa, ahora vivo en la orilla del pueblo, en una casa más pequeña, más alejada. Pero ella viene a veces. No la veo, pero la siento. El frío llega primero. Luego el olor a humedad. Y luego, si me descuido, el ruido del carrito. Una noche de estas, desperté y vi que la puerta de mi cuarto estaba abierta. Yo la había cerrado con seguro. En el marco, había una sombra. Una silueta de mujer, con cofia. No entró. Solo se quedó mirando. Espero que algún día se canse y busque a otro. Pero mientras tanto, yo duermo con la luz prendida y con un radio encendido, para no escuchar el rechinido de las ruedas. Si alguien va a trabajar a un hospital de noche, tengan cuidado con los carritos que nadie empuja. Y si ven una enfermera con la cara rota, no la miren. Cierren los ojos y ojalá, como a mí, se les quite. Pero a veces pienso que no se me va a quitar nunca. Que ella va a volver una noche, cuando menos le espere, y esta vez no voy a poder cerrar los ojos a tiempo. Y entonces, el carrito será para mí. Segunda historia. Hola, mi nombre es Marta, tengo 52 años y soy de la Ciudad de México, de una vecindad. Para los que no conocen, las vecindades son así: un patio central, muchos cuartos alrededor, una lavandería compartida, y siempre hay una doña que lo sabe todo. Yo viví ahí desde que nací, igual que mi mamá, y su mamá antes. 150 años de historia en 4 paredes. Y esa historia, esa maldición, me la heredaron sin avisarme. Mi abuela materna se llamaba Refugio. Doña Cuca, como le decían. Murió cuando yo tenía 5 años, así que apenas la recuerdo. Solo tengo una imagen borrosa de una señora delgada, con el pelo blanco recogido, sentada siempre en una silla de madera en la puerta de su cuarto, mirando al patio. No hablaba con nadie. Mi mamá decía que era tristeza, que mi abuelo la había dejado muy joven.
Pero no era tristeza. Era miedo. La vecindad donde vivimos tiene 3 pisos. Nosotros estamos en el segundo, al fondo. El cuarto es chico, una sala comedor diminuta, una cocina del tamaño de un baño, y un solo dormitorio donde dormíamos mi mamá y yo hasta que ella murió. Después me quedé sola. Nunca me casé, no tuve hijos. Trabajo en una tortillería a 2 cuadras, turno de la mañana. Llego a mi casa a las 4 de la tarde y ya no salgo. La primera vez que algo raro pasó fue un jueves de febrero, hace 3 años. Eran como las 2 de la madrugada. Me despertó un ruido en la cocina. No era rata, conozco las ratas, he vivido con ellas toda mi vida. Era un rasguño. Como uñas, pero no de rata. Uñas largas, de persona, raspando la pared. Ras, ras, ras. Se detenía y luego seguía. Me levanté, encendí la luz de la cocina, no había nada. La pared estaba lisa, sin marcas. Pensé que había sido un sueño. A la noche siguiente, otra vez. 2 de la madrugada, rasguños. Pero ahora venían del techo. Como si alguien estuviera arrastrándose en el piso de arriba, pero arriba no hay cuarto, es la azotea. Y en la azotea solo hay tinacos y ropa tendida. Nadie vive ahí. Los rasguños se movían de un lado a otro, lentos, pesados. Yo miraba al techo y veía el yeso intacto, pero el sonido era tan claro que parecía que las uñas iban a romperlo de un momento a otro. A la tercera noche, ya no pude más. Me armé de valor, agarré una vara de metal que tengo para defenderme, y subí a la azotea por la escalera de concreto. La puerta estaba cerrada con candado, igual que siempre. La abrí y salí. La azotea estaba vacía. Las sábanas colgadas, los tinacos, el piso de cemento. Nada. Pero el olor. Un olor dulzón, como a flores podridas, a veladora apagada, a cosa enterrada. Bajé corriendo y no dormí en lo que quedaba de noche. Fue entonces cuando empecé a notar cosas raras en mi cuerpo. Pequeñas marcas en los brazos. Moretones, pensé, pero no dolían. Moretones morados, verdosos, que aparecían de la nada y desaparecían al día siguiente. Luego, rasguños. Rasguños largos, de 3 líneas paralelas, como de garra, en la espalda. Yo no me rasguño, tengo las uñas cortas. Pero ahí estaban, ardiendo, como si me los hubieran hecho mientras dormía. Mi vecina de al lado, doña Carmela, es una señora de 80 años, la más vieja de la vecindad después de mí. Vive sola, su familia la abandonó. Una tarde, mientras tendía ropa en el tendedero común, me acerqué a preguntarle: Doña Carmela, ¿usted sabe algo de mi abuela Cuca? ¿Por qué no hablaba con nadie? La vieja dejó de colgar una sábana y me miró con esos ojos nublados que tienen los viejos, pero con una fijeza que me heló. Tu abuela, dijo despacio, no hablaba porque tenía miedo de lo que podía salir de su boca. Ella veía cosas. Desde joven. Decía que por las noches, alguien se sentaba a los pies de su cama a mirarla. Alguien de la familia. Alguien que quería llevársela. Yo me quedé callada. Doña Carmela siguió. Tu bisabuela, la mamá de Cuca, murió en ese mismo cuarto. Dicen que amaneció negra. No morena, negra. Como si toda la sangre se le hubiera ido a la piel. Y nadie supo por qué. Tu tatarabuela, la mamá de esa señora, también murió en ese cuarto. Se volvió loca, se encerraba y se arañaba la cara. Una noche, los vecinos oyeron gritos, pero cuando entraron, estaba muerta en el piso, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Doña Carmela hizo una pausa y me agarró la mano. La tenía fría, seca como papel. Marta, en esa familia hay algo. Algo que pasa de madre a hija. Algo que vive en ese cuarto. Tu abuela lo sabía, por eso no hablaba. Tu madre lo sabía, por eso nunca durmió tranquila. Ahora te toca a ti. Me reí nerviosa. Le dije que eran cosas de viejas, que ya no creía en eso. Pero esa noche, cuando me acosté, no pude dormir. Me quedé mirando al techo, esperando los rasguños. Llegaron a las 2 en punto. Ras, ras, ras. Pero ahora eran más fuertes, más rápidos. Y luego, un golpe. Un golpe seco en la pared de la cabecera de mi cama. Toc, me levanté de golpe. Toqué la pared. Fría, normal. Pero al otro lado, del cuarto vecino, no vive nadie. Está vacío desde que don Jesús murió hace 2 años. Otro golpe. Toc. Más fuerte. Retrocedí. Otro. Toc. La pared comenzó a vibrar.
Me alejé hasta la puerta del cuarto, sin dejar de mirar. Un último golpe, más fuerte que todos, y la pared se rajó. Una raya fina, como una grieta, apareció de arriba a abajo. Y por esa grieta, empezó a salir un líquido oscuro, espeso. Un líquido que no era agua, que olía a metal, a viejo, a muerte. Salí corriendo a la casa de doña Carmela. Toqué hasta que me abrió. Le conté temblando lo que había visto. Ella me dio un trago de algo que tenía en una botella, alcohol de caña, quemaba. Me dijo, ya empezó. Ya te encontró. Lo que vive en tu cuarto no es un fantasma. Es la marca de tu familia. Todas las mujeres que murieron ahí dejaron algo. Un pedazo de su miedo. Y ese miedo se juntó, creció, y ahora quiere más. Quiere llevarte a ti también. No supe qué hacer. Esa noche dormí en el patio, envuelta en una cobija, mirando las estrellas. Pero el frío me calaba los huesos y al final volví a mi cuarto al amanecer. La pared seguía rajada. El líquido se había secado, dejando una mancha negra que parecía una silueta. La silueta de una mujer acostada. Las semanas siguientes fueron un infierno. Los rasguños eran todas las noches. Los golpes, cada vez más fuertes. Las marcas en mi cuerpo aumentaban. Ya no eran moretones ni rasguños. Eran mordidas. Mordidas pequeñas, como de dientes de niño, en mis piernas, en mis brazos, en mi cuello. Me miraba al espejo y veía los círculos morados, las marcas de dientes, y sabía que no me los hacía yo sola. Empecé a verla. Una sombra. Al principio solo en los bordes de mi visión. Algo que se movía cuando yo no miraba directo. Luego, más clara. Una mujer delgada, huesuda, con el pelo largo y negro, sentada en la silla donde mi abuela se sentaba. No tenía cara. Solo un hueco oscuro donde deberían estar sus facciones. Pero sonreía. Sabía que sonreía porque el hueco se arrugaba en las esquinas. Una noche, ya no aguantaba más. Decidí enfrentarla. Me quedé despierta, con todas las luces apagadas, sentada en la cama. Esperé. Llegaron las 2. Los rasguños empezaron. Luego los golpes. La pared tembló. La grieta se abrió más y de ella empezó a salir la sombra. Salió como humo, como agua, deslizándose por la pared hasta el piso, y luego se levantó. Era ella. La mujer sin cara. Caminó hacia mí lentamente, arrastrando los pies. Cada paso dejaba una mancha húmeda en el cemento. El olor a podrido me dio en la cara, tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Llegó a los pies de mi cama. Se detuvo. Extendió una mano larga, de dedos retorcidos, y tocó mi pie. El frío me subió por la pierna como si me inyectaran hielo. Quise gritar y no pude. Quise moverme y no pude. La mano subió por mi tobillo, por mi pantorrilla, por mi rodilla. Donde tocaba, la piel se me ponía gris, muerta. Entonces, por primera vez, habló. Pero no con su boca, porque no tenía. Habló dentro de mi cabeza. Una voz de muchas mujeres, ancianas y jóvenes al mismo tiempo, susurrando. Eres de las nuestras. Tu sangre es nuestra sangre. Hemos esperado. Ahora vienes con nosotras. La mano llegó a mi pecho. Sentí que algo me succionaba, me vaciaba por dentro. El líquido vital se me iba, lo sentía correr hacia ella, hacia sus dedos fríos. Mi cabeza empezó a nublarse. Mis ojos se cerraban. Vi mi brazo derecho, el que no había tocado, y estaba arrugado, viejo, como si hubiera envejecido 40 años en segundos. Luché. No sé de dónde saqué fuerzas. Quizá fue el miedo, quizá las ganas de no terminar como las otras. Agarré la vara de metal que tenía debajo de la almohada y le atravesé la mano. La vara pasó como si nada, como si atravesara humo, pero ella soltó un chillido. Un chillido agudo, de muchas voces, que me perforó los oídos. Retrocedió. La sombra se encogió, se arrastró de nuevo hacia la pared, hacia la grieta. Antes de desaparecer, el hueco de su cara me miró, y las voces dijeron. No importa. Tu sangre ya es nuestra. Esperaremos. Desapareció. La grieta se cerró sola, como si nada hubiera pasado. Pero la mancha negra en la pared siguió ahí. Y mi brazo derecho, el que ella no tocó, sigue igual. Pero el izquierdo, por donde subió su mano, ese brazo envejeció. Tiene la piel colgando, arrugada, llena de manchas oscuras. Parece el brazo de una mujer de 90 años. Han pasado 3 meses desde esa noche. Yo sigo en el cuarto. No puedo irme, no tengo a dónde. Pero ahora duermo con la luz prendida,
con la vara al lado. Y cada noche, a las 2, los rasguños vuelven. Ella vuelve. No entra, solo se asoma por la grieta. La veo observarme desde la pared, esperando. Porque sabe, igual que yo, que una noche no tendré fuerzas para levantar la vara. Una noche el brazo bueno también envejecerá. Y entonces, por fin, seré una de ellas. El médico me dijo que el brazo tiene necrosis, que hay que amputar. Pero no es necrosis. Es ella. Es la marca. Es lo que mi abuela vio, lo que mi bisabuela sintió, lo que mi tatarabuela arañó. Todas ellas están en esa pared. Todas ellas me esperan. Si alguien lee esto y vive en una vecindad, en un cuarto viejo, y empieza a escuchar rasguños de noche, no se quede. Váyase. Aunque no tenga dónde ir, váyase. Porque hay cosas que no se van con rezos ni limpias. Hay cosas que viven en la sangre, que pasan de madre a hija, que esperan generaciones para cobrar lo que les deben. Yo ya pagué. Solo falta que ella cobre. Tercera historia. Hola, mi nombre es Andrés. Tengo 43 años y soy taxista en una ciudad del centro del país. Trabajo desde hace 15 años en esto, conozco todas las calles, todos los rincones, todos los peligros. Pero hay un peligro que no conocía. Uno que no está en las calles de la ciudad, sino en las carreteras solitarias de la noche. Esto que voy a contar me pasó hace 6 meses y todavía no puedo volver a manejar de noche. Todavía no puedo cerrar los ojos sin ver esa cosa. Tengo familia, mi esposa Laura y mi hija de 8 años, Valeria. Ellas son mi vida. Salgo a trabajar todos los días para darles lo mejor, a veces hasta 10 horas seguidas. Los fines de semana hago viajes largos, a veces a otras ciudades, para ganar un extra. Ese sábado, un cliente me pidió que lo llevara a un pueblo alejado, como a 2 horas de la ciudad, cerca de la sierra. Ofreció buen dinero, acepté. Lo dejé en el pueblo como a las 8 de la noche. El viaje de regreso lo empecé como a las 9. Ya era de noche cerrada. La carretera es solitaria, de esas de 2 carriles, sin alumbrado, solo las luces del coche y la oscuridad a los lados. Voy manejando tranquilo, escuchando la radio, cuando de repente la señal se pierde. Solo estática. La apago. Sigo manejando. Unos minutos después, veo algo en el camino. A lo lejos, una figura. Una persona, parece. Está parada en la orilla, como haciendo autostop. Me acerco y veo que es una mujer. Vestido claro, pelo largo, la cara no se le ve bien porque está de perfil. En una carretera solitaria, de noche, cualquiera desconfía. Pero también pienso, puede ser alguien que necesita ayuda. El pueblo más cercano está a 40 kilómetros. Si la dejo, quién sabe cuánto tarde en pasar otro coche. Me detengo a unos metros. Bajo el vidrio. La mujer se acerca. Tendrá unos 30 años, cara normal, un poco pálida, pero nada raro. Me pide que la lleve al siguiente pueblo. Le digo que sí, que suba. Abre la puerta trasera y se sienta detrás de mí. Arranco. La miro por el espejo retrovisor. Va mirando por la ventana, hacia la oscuridad. No habla. Le pregunto, ¿todo bien? Asiente sin mirarme. Sigo manejando. El ambiente se siente raro. El coche, que siempre ha funcionado bien, empieza a hacer un ruido extraño en el motor. Como un quejido. Acelero y el ruido se intensifica. Miro por el espejo otra vez. La mujer sigue mirando por la ventana. Pero algo cambió. Su ropa, antes era clara, ahora parece más oscura. Y su pelo, antes lacio, ahora se ve como enmarañado. Parpadeo y vuelve a la normalidad. Pienso que es la fatiga, llevo muchas horas manejando. Seguimos unos 20 minutos. La carretera es cada vez más solitaria, más oscura. De repente, la mujer habla. Con una voz baja, ronca, que no pega con su apariencia. ¿Has visto a mi hija? La miro por el espejo. Ahora sí me mira directamente. Sus ojos son negros. Completamente negros. Sin blanco. Solo 2 pozos oscuros. Mi corazón se acelera. Trato de mantener la calma. ¿Tu hija? No, señora, no he visto a nadie. Ella sonríe. Una sonrisa lenta, que no llega a los ojos. Mi hija se perdió aquí. Hace muchos años. La busco todas las noches. A veces la encuentro. A veces encuentro a otros. Su voz se arrastra, como si tuviera dificultad para formar palabras. El coche empieza a fallar. El motor se apaga. Las luces se apagan. Todo queda a oscuras.
Solo la luna, un poco, alumbra el camino. Estamos detenidos en medio de la nada. ¿Qué hiciste? Grito. ¿Qué le hiciste a mi coche? Ella se ríe. Una risa seca, que parece papel arrugado. No fui yo. Es el lugar. Aquí no funcionan las máquinas. Aquí solo funciona el miedo. Abro la puerta y salgo. Necesito alejarme de ella. Pero al salir, me doy cuenta de que la carretera ya no es la misma. Los árboles están más cerca, las curvas son diferentes. Es como si el lugar se hubiera deformado. Miro hacia atrás. La mujer sigue en el asiento trasero, mirándome por la ventana. Su cara ahora está más pálida, casi blanca, y sus ojos negros brillan en la oscuridad. ¿A dónde vas? Pregunta. No hay salida. Esto es mío. Todo esto es mío. Empiezo a caminar. Corro, más bien. Hacia adelante, por la carretera, alejándome del coche. Las piernas me pesan, el aire es frío, corta los pulmones. Corro unos minutos y me detengo. Miro atrás. El coche sigue ahí, a la misma distancia. Como si no hubiera avanzado nada. Camino de regreso. Cuando llego, la mujer ya no está en el asiento trasero. Está parada junto al cofre, apoyada en el coche, mirándome. No puedes irte, dice. Ya te tengo, le grito, ¿qué quieres de mí? Y ella responde, con esa voz ronca. Quiero que me ayudes a encontrar a mi hija. Y cuando la encuentres, te quedas con nosotras. Me subo al coche, cierro las puertas con seguro. Las llaves están en el contacto, pero el coche no enciende. Miro por los espejos. Ella está afuera, caminando alrededor del coche, lentamente, pasando la mano por el techo, por las ventanas. Sus dedos dejan marcas húmedas en el vidrio. Llega a mi ventana, se agacha y pega la cara al vidrio. Su cara ahora es diferente. Tiene la piel colgando, como si estuviera quemada, y sus ojos negros me miran fijo. Abre, susurra. No tengas miedo. Solo quiero que me ayudes. No abro. Me quedo inmóvil, sin respirar. Ella se aleja y desaparece en la oscuridad. Pasan horas. O eso creo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, encerrado en el coche, viendo cómo la noche se volvía más densa, más fría. El reloj del coche marcaba las 11 de la noche. Luego las 11:05. Luego otra vez las 11. El tiempo no pasaba. En algún momento, me quedé dormido. Cuando desperté, era de día. La carretera era normal. El coche encendió sin problema. Llegué a la ciudad como a las 10 de la mañana. Mi esposa me regañó por no llamar, pero yo no le dije nada. No podía. No sabía cómo explicar lo que había pasado. Pensé que todo había terminado. Pero no. A la noche siguiente, en mi casa, escuché su voz, susurrando desde la ventana de mi cuarto. Andrés, búscame, búscala. Me levanté de golpe. La ventana estaba cerrada. Afuera, solo la calle vacía. Pero su voz seguía ahí, dentro de mi cabeza. Esa noche no dormí. Pasaron los días. Cada noche, la voz volvía. A veces más fuerte, a veces más débil. Empecé a investigar sobre esa carretera, sobre ese pueblo. Encontré una noticia de hace 20 años. Una mujer y su hija desaparecieron en esa carretera. Iban en un coche que se descompuso. Nunca las encontraron. La mujer se llamaba Elvira. La hija, Ana. Y entonces lo supe. Ella no era un fantasma cualquiera. Era una madre que perdió a su hija y que ahora buscaba desesperadamente, atrapada en ese lugar, en ese momento, repitiendo la misma noche una y otra vez. Y yo, al detenerme, al recogerla, me convertí en parte de su búsqueda. Una noche, no aguanté más. Tomé mi coche y volví a esa carretera. Llegué como a las 10. Manejé despacio, mirando los lados, buscándola. La vi a lo lejos, igual que la primera vez. Parada en la orilla, con su vestido claro, su pelo largo. Me detuve. Ella se acercó. Subió al asiento trasero. ¿Volviste? Preguntó, y su voz ya no era ronca, era casi humana. Sí, dije. Quiero ayudarte a encontrar a tu hija, ella asintió. Y entonces, el coche se apagó. Las luces se fueron. La noche nos envolvió. Pero esta vez no tuve miedo. Bajé del coche y caminé con ella hacia la oscuridad. Caminamos mucho tiempo, entre árboles, entre matorrales, hasta llegar a una hondonada. Ahí, en el fondo, vi un coche destrozado, viejo, oxidado.
Y junto al coche, una figura pequeña, sentada, con la cabeza entre las rodillas. Ana, susurró Elvira. La niña levantó la cabeza. Tenía la cara igual que la madre, pálida, con ojos negros. Sonrió y corrió hacia ella. Se abrazaron. Yo observaba desde arriba, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Elvira me miró y dijo, gracias. Ahora podemos irnos. Pero cuando dijo irnos, su mirada cambió. Su sonrisa se torció. Pero tú te quedas. Tienes que quedarte. Alguien tiene que ocupar nuestro lugar. La tierra bajo mis pies empezó a hundirse. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. La oscuridad me tragaba. Escuché la voz de Elvira. No te preocupes. Tu familia vendrá a buscarte. Y entonces, ellos se quedarán contigo. Desperté en mi coche, al amanecer. La carretera estaba vacía. Había vuelto. Llegué a mi casa y abracé a Laura y a Valeria con todas mis fuerzas. Les conté todo, llorando. Laura no sabía qué creer, pero me abrazó. Pasaron los meses. Todo volvió a la normalidad. O eso creía. Hasta hace una semana. Valeria, mi hija, empezó a hablar en sueños. Dice cosas raras, como mamá, la señora de negro me llama. Y a veces, cuando miro por la ventana de su cuarto, veo una figura al fondo de la calle. Una mujer con vestido claro y una niña pequeña de la mano. Me miran. Esperan. El precio fue alto. Las encontré. Las liberé. Pero ahora ellas esperan a mi hija. Y yo sé, con todo mi ser, que una noche volverán. Y esa noche, Valeria las acompañará. Y yo no podré hacer nada para detenerlo.